Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio, equipando siervos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Bienvenidos mis hermanos a una nueva clase del Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio. Hoy arrancamos nueva área de la teología sistemática. Vamos a ver el área de la neumatología. Neuma viene del griego y significa espíritu, por lo tanto lo que vamos a estar viendo es la doctrina acerca del Espíritu Santo, su persona, su obra. Bueno, hemos visto ya varias áreas de la teología sistemática, vimos la doctrina acerca de Dios, acerca de los ángeles y los demonios, acerca del hombre, acerca del pecado, también acerca de Jesucristo, que fue lo último que vimos. Por lo tanto, de las tres personas de la Trinidad, hemos visto al Padre, hemos visto al Hijo, nos falta el Espíritu Santo, que es lo que arrancamos en el día de hoy. Y al igual que hicimos en el área de la cristología, vimos la persona y luego la obra de Cristo. Hoy vamos a hacer lo mismo, vamos a empezar viendo la persona del Espíritu Santo y luego su obra. Y lo vamos a ver todo en la clase de hoy. La semana que viene estaremos viendo la próxima lección acerca de los dones del Espíritu y las posturas que hay respecto a los dones del Espíritu, la creencia a nivel general en la Iglesia Evangélica, lo que se conoce como cesacionismo y continuismo, esas dos posturas teológicas respecto a los dones. Bueno, hay dos cosas fundamentales que debemos tener claras acerca del Espíritu Santo, y es que Él es una persona y segundo, que Él es Dios. En primer lugar, el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué decimos esto y por qué es importante esto tenerlo claro? Bueno, hay una tendencia generalizada a pensar que el Espíritu Santo es una fuerza, una influencia, una energía, una emanación de Dios, y hay varias razones para llegar a esta conclusión. Y son básicamente estas tres que he puesto aquí en pantalla, como veis en la diapositiva. El mismo nombre, Espíritu Santo, Espíritu, tiende a generar esa idea. Cuando hablamos de un espíritu, pues no nos parece algo personal, ¿no? Nos parece una influencia, una fuerza. En segundo lugar, los símbolos que la Escritura utiliza para hablar en muchas ocasiones del espíritu, pues nos tienden a llevar en esa dirección, ¿no? Por ejemplo, paloma, aceite, agua, fuego. Como sabréis y como habréis visto en muchas ocasiones, en ilustraciones al espíritu se le dibuja o se le representa como una paloma o como fuego, ¿no? Y estos son cosas, no son personas, y pueden transmitir esa idea de que el Espíritu Santo no es una persona. Y en tercer lugar, porque la obra del Espíritu, que veremos posteriormente, se antoja como algo impersonal, algo que no es llevado a cabo por una persona, porque es como una especie de obra mística, secreta. ¿Por qué? Porque produce virtudes, produce frutos en nuestro interior, nos concede dones, facultades, y debido a eso, pues, la gente tiende a pensar en el Espíritu Santo como si fuera una influencia, una energía, y no una persona. Bueno, a pesar de la tendencia a ver al Espíritu Santo como algo impersonal, la exégesis bíblica requiere que el Espíritu Santo sea considerado como una persona y no como un poder o una fuerza. Bueno, a lo largo de las Escrituras vemos que al Espíritu Santo, en primer lugar, se le da un carácter personal, salvando esas ocasiones donde se utilizan símbolos para referirse a él, esos símbolos que acabamos de ver. En segundo lugar, porque la Biblia utiliza pronombre personal para referirse a él, y eso es muy importante. En el lenguaje griego usado, esto transmite la idea de una persona y no de una cosa o una energía. En tercer lugar, porque se identifica al Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo de una manera que indica personalidad, una relación de tres personas. Aquí os he dejado algunos versículos para que podáis corroborar esto que os estoy comentando. Cuarto, se identifica con nosotros los cristianos de forma que indica claramente que es una persona. Nuevamente, lo mismo que sucede con el Padre y con el Hijo. Y quinto, pues la Biblia le atribuye también cualidades y acciones que solamente puede hacer una persona. Cosas como revelar, enseñar, consolar, aconsejar, ayudar, amar. El Espíritu Santo nos dice en la Escritura que puede entristecerse,
que se le puede mentir, blasfemar, etcétera, etcétera. En todas estas cosas vemos claramente que el Espíritu Santo es una persona. Y esto porque es importante, porque el que sea una persona indica que podemos tener una relación personal con él. Si fuera una cosa, no sería así. Y gracias a Dios de que es una persona y podemos y debemos, como hijos de Dios, tener una relación íntima y estrecha con la persona del Espíritu Santo. En segundo lugar, muy importante es también tener claro que el Espíritu Santo es Dios. En Hechos 5, 1 al 4 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Fijaros que dice para que mintieses al Espíritu Santo. Y ahora fijaros el detalle. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y aquí está la clave. No has mentido a los hombres, sino a Dios, a quien mintió. Pedro, cuando Ananías mintió al Espíritu Santo, lo que le estaba diciendo es: has mentido al Espíritu Santo, has, por lo tanto, mentido a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu es Dios. Él es parte de esa Trinidad divina. Amén. Otros textos donde se deduce la divinidad del Espíritu Santo nos los encontramos en la fórmula bautismal. Mateo 28, 19 al 20 o la bendición apostólica en 2 Corintios 13, 14. Además, vemos a lo largo de la Escritura que el Espíritu Santo posee los mismos atributos de Dios. Vemos que es omnipresente, omnipotente, omnisciente, vemos su eternidad. Todo esto lo vemos a lo largo de las Escrituras. Y también las Escrituras nos muestran cosas que el Espíritu hace que solamente pueden ser efectuadas por Dios y por nadie más. Como por ejemplo, ser parte activa en la creación de todo lo que existe, del universo, de esta tierra, el regenerarnos, darnos el nuevo nacimiento a aquellos que somos hijos de Dios. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo no es una tercera parte de Dios, como algunos dicen, como algunos piensan, sino que es completamente Dios. El Espíritu Santo existe eternamente junto con el Padre y con el Hijo. El Espíritu no es el Padre, el Espíritu no es el Hijo, pero el Espíritu es Dios, forma parte de la Trinidad. Es decir, como estuvimos viendo en la clase número 6, Dios es uno en esencia, pero tres en persona. Y una de esas tres personas es el Espíritu Santo. Él posee plenamente la misma naturaleza indivisa y divina. Ahora bien, dentro de la Trinidad hay una diferencia entre las personas. Lo que distingue al Espíritu Santo del Padre y del Hijo no es la naturaleza divina, porque en eso son iguales, uno en esencia, pero sí lo diferencia su papel, rol o función particular. Por ejemplo, el rol o función del Espíritu Santo en la creación no es el mismo rol que el del Padre o que el del Hijo. Lo mismo sucede en la obra de redención. El rol del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son diferentes roles o funciones en la obra de regeneración. Además, no solamente vemos una diferencia en funciones, sino también en subordinación. Es decir, el Espíritu Santo se somete y se subordina, es obediente a las direcciones o directivas tanto del Padre como del Hijo. Y como ya estuvimos viendo cuando hablamos de la Trinidad, como digo en la clase número 6, esa subordinación no implica inferioridad. Cuando hablábamos de Cristo también decíamos que Él se somete al Padre y esa subordinación del Hijo al Padre tampoco implica inferioridad. Y lo mismo sucede cuando hablamos del hombre y de la mujer. Que el hombre sea el líder y que la mujer se tenga que someter al hombre no significa inferioridad en la mujer. En absoluto significa eso. Simplemente es como Dios lo ha establecido, pero en ningún momento significa inferioridad. Bueno, una pregunta que quizás le surge a algunas personas en referencia a esto que estamos viendo ¿es correcto orar al Espíritu Santo? ¿A quién debemos orar? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Bueno, en primer lugar,
Y esto parecerá muy obvio y dirá, Josué, aquí has descubierto América. Bueno, lo primero es que debemos orar a Dios. Y lo pongo porque a veces, hermanos, no oramos a Dios. Por ejemplo, una oración hecha en la congregación en público, en tu iglesia. Cuando estás orando, si estás pensando únicamente en lo bonito que es una tu oración delante de las personas que hay allí, esa oración no es a Dios. Esa oración es a las personas que hay allí. Es una oración para exaltarte a ti mismo. Es con una motivación incorrecta, con una motivación impura, es una oración que realmente no está llegando al cielo, no está siendo dirigida a Dios. Pero ahora pongo una nota de humor y que encontré una imagen el otro día que me resultó bastante graciosa. Se ve aquí a Batman y a Robin, Batman dándole una cachetada a Robin porque Robin está escribiendo una oración en Facebook y le dice, Dios no tiene Facebook. Y me resultó curiosa porque a veces los cristianos escriben oraciones en Facebook. Vete a orar a tu habitación. Vete a orarle a Dios, no a las personas. Hermanos, la oración debe estar dirigida siempre a Dios. Esto lo tenemos claro, ¿no? Ok, yo creo que coincidimos en esto. Bueno, pues si la oración es a Dios y el Espíritu Santo es Dios, cuando oramos a uno de los miembros de la Trinidad, estamos orando a Dios. Por lo tanto, no es una herejía, no es una mala práctica dirigirse en oración directamente al Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos esto, no estamos haciendo nada antibíblico, no estamos incurriendo en herejía. Pero sí que es verdad que las Escrituras nos muestran prácticamente en todas las ocasiones, Jesús mismo nos enseña a orar. ¿A quién? Al Padre. Por tanto, la oración normalmente debe dirigirse a Dios, el Padre. Esto es lo que nos muestran las Escrituras. Jesús enseña a sus discípulos a orar, Mateo 6, 9, y le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Otra de las cosas que debemos tener claras en la oración es que la oración, como nos enseñan también las Escrituras, debe ser ofrecida en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Y esto es algo que hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Así concluimos, ¿verdad? Siempre nuestras oraciones, o prácticamente siempre. Pero a veces podemos caer en la rutina, en la tradición, porque es lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado, ya lo hemos sintetizado en nosotros y nos sale automáticamente. Pero es que Cristo es el mediador. Cristo es el que hace posible que nuestras oraciones lleguen al Padre. Es por Cristo que el Padre nos acepta. Por lo tanto, es correcto que nosotros tengamos conciencia de que nuestras oraciones siempre son escuchadas por el Padre gracias al Hijo. Y por eso decimos, en el nombre de Jesús, amén. Y tercero, porque además de dirigirse a Dios el Padre en el nombre del Hijo, la oración debe ser en todo tiempo en el Espíritu. Hermanos, haríamos muy bien en que todas nuestras oraciones, antes de empezar, le dijésemos, Espíritu Santo, dirige tú esta oración. Quiero, Señor, que esta oración sea dirigida por el Espíritu Santo. No quiero orar cosas fuera de tu voluntad. Quiero ser dirigido a las necesidades que el Espíritu ponga en mi corazón. Quiero ser utilizado por ti, Espíritu Santo, para orar por lo que realmente necesito orar, ya sea de mi persona, de mi familia, de la iglesia, de la sociedad, del mundo, de lo que haga falta. Quiero ser dirigido por tu Espíritu. Quiero que mi oración sea en el Espíritu y sea una oración sincera, no una oración carnal. Amén. Y eso, hermanos, es orar en el Espíritu a grandes rasgos. En conclusión, hermanos, respecto a esta pregunta, entonces, no es incorrecto orar al Espíritu Santo, pero la Biblia nos muestra y nos enseña que lo más normal es dirigirnos al Padre. Amén. Pasamos ahora a la obra del Espíritu Santo. Bueno, hay un episodio en el Evangelio de Juan que nos muestra la noche antes de la crucifixión de Cristo. Es en Juan capítulo 14 al 16, nos habla de una conversación que Cristo tiene con sus discípulos y en esa noche el Señor les enseña lo que Él considera más importante que ellos conozcan. ¿Y qué es? Bueno, si leemos Juan 14 al 16, ahora vamos a leer un versículo. Cristo se centra en enseñarles quién es el Espíritu Santo. Fíjate lo que le dice en Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros.
Consolador es el Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora tú párate un segundo a pensar lo que le está diciendo aquí Cristo a los discípulos. Imagínate, ellos han vivido con el mismo Hijo de Dios, con Dios encarnado. Increíble que de repente Él les diga que os conviene que yo me vaya. Imaginarse, hermanos, esto es fuerte lo que está diciendo aquí. ¿Por qué viene alguien que os va a ser más útil a partir de ahora? ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Es increíble, hermanos, yo envidio a los discípulos. Muchas veces he soñado vivir esa época de la historia, de poder caminar con Cristo. Cuando leo los evangelios a veces me meto ahí en la historia y me veo como parte de aquellas personas que pudieron vivir y ver a Cristo y palparlo y tocarlo y estar con Él y convivir 24 horas al día, dormir al lado de Él. Hermanos, eso es un privilegio tremendo. Bueno, pues Cristo les dice, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué le conviene esto a los discípulos? Juan 15, 26 al 27 dice: Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahí está la clave. Dice el 27, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Bueno, el Espíritu Santo era el compañero inseparable de Cristo durante todo su ministerio, desde la eternidad, pero vemos cómo en su ministerio aquí en la tierra, como hombre, como Dios encarnado, el Espíritu fue el que asistió a Cristo y el que le invistió de poder para llevar a cabo su ministerio terrenal. Y como aquel que ha sido compañero inseparable de Cristo, también es el candidato perfecto para dar a conocer a Cristo. Esa es precisamente, hermanos, su labor prioritaria, el papel principal del Espíritu Santo es mostrar a Cristo. El papel, hermanos, principal del Espíritu Santo es mostrar a Cristo. En el plan de redención, el Padre inicia el plan, el Hijo lo ejecuta y el Espíritu Santo lo revela. ¿Cómo? Revelando a Cristo como Señor y Salvador. Y eso es parte del por qué Jesús dice, os conviene que yo me vaya porque Él dará testimonio de mí. La obra del Espíritu se centra en Cristo. Amén. Tener al Espíritu, hermanos, es tener a Cristo. Cualquier comprensión, hermanos, del Espíritu que no sea cristológica, centrada en Cristo, lejos de exaltar al Espíritu Santo, lo que hace es deshonrarlo. Simplemente no es una comprensión cristiana. Me gusta mucho cómo expresa esto el pastor José Lo Mercado en su libro Sabiduría y Poder, una exposición bíblica de los dones espirituales que utilizaremos mucho en la próxima lección. Dice lo siguiente, dice, no quisiera reducir el ministerio del Espíritu Santo solo a un faro que apunta a Cristo. Además de revelar a Cristo, realiza muchas otras funciones. Pero lo que sí deseo enfatizar y que es común en todas sus funciones es que Cristo es glorificado al ser revelado más profundamente en nuestras vidas. No hay nada más importante que pueda hacer el Espíritu Santo. Podemos afirmar con certeza que todas las demás funciones y actividades del Espíritu Santo se subordinan y regresan a mostrar a Cristo. Por eso es que consideramos que no importa la manifestación sobrenatural que hayamos experimentado, si ésta no muestra con fuerza la gloria de Cristo, podemos afirmar que no es del Espíritu Santo, porque viola su función principal en el plan de redención. Un supuesto ministerio del Espíritu Santo que no tiene como objetivo fundamental que Cristo sea claramente revelado no es una obra del Espíritu Santo. Su propósito principal no es que tengamos experiencias espirituales sobrenaturales, sino que Cristo, y repite, sea glorificado al ser revelado a aquellos que serán salvos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que nos transmite en este libro José Lo Mercado. Y tristemente muchos grupos cristianos evangélicos a día de hoy, de forma muchas veces bien intencionada en la mayoría de los casos, persiguen estas experiencias sobrenaturales y de hecho se convierten en la centralidad del enfoque en los ministerios, creyendo que eso es lo que necesita la iglesia, que eso es lo que va a hacer que la iglesia despierte, esté avivada. Y hermanos, si esas experiencias no nos hacen ver la gloria de Cristo y nos hacen más como Cristo, realmente esas experiencias no sirven de nada. Si esas experiencias no transforman nuestras vidas y nuestra esfera de influencia en nuestra sociedad, entonces esas experiencias realmente
no sirvieron de nada y no fueron del Espíritu Santo. Solamente fueron encuentros de adrenalina emocional. Dicho esto, desde hace unas semanas atrás está circulando la noticia de que en la Universidad de Asbury en Estados Unidos se está viendo un avivamiento. Bueno, sin ánimo de criticar, lo cierto es que yo personalmente desde la primera vez que escuché y vi la noticia me sentí un poco escéptico. ¿Por qué? Porque creo que se apresuró, no sé quién le daría ese titular de avivamiento, no sé quién ha dicho que sea un avivamiento, pero creo que es apresurarse, es tomarse ese título demasiado rápido, con demasiada rapidez. Solamente el tiempo dirá si realmente eso es un avivamiento o no lo es, porque si es un avivamiento habrá una transformación en esas vidas y en la esfera de influencia de todas esas personas que han vivido o están viviendo ahora mismo esa experiencia en Asbury. Quizá sea solamente un encuentro emocional o ojalá no sea así y realmente haya sido una visitación del Espíritu por medio de su palabra que ha transformado los corazones trayendo conciencia de pecado y un mayor conocimiento de quién es Dios. Y eso influencie y deje un legado espiritual pues en la vida de esas personas y, como digo, en esa sociedad ahí en Asbury. Así que, hermanos, simplemente decir que a veces nos aceleramos con las cosas. A veces atribuimos títulos y cosas muy rápidamente. Dejemos que pase el tiempo y ojalá que así sea, que sea realmente un avivamiento. La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Bueno, vemos el Espíritu Santo también en el Antiguo Testamento. A veces creemos que solamente aparece en las Escrituras en el Nuevo Testamento y no es así. El Espíritu Santo aparece a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Lo vemos como la presencia divina que guió al pueblo de Dios en Éxodo, fuera de Egipto, la columna de nube y fuego por la noche, ese era el Espíritu Santo. Vemos al Espíritu de Dios dotando a ciertos hombres en la construcción del tabernáculo, inspirando a los profetas del Antiguo Testamento con la palabra de Dios. Bueno, lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, pero por lo general la actividad del Espíritu en el Antiguo Testamento era enigmática, esporádica, selectiva y externa. Dice la Escritura que los profetas anhelaban días mejores. Por ejemplo, Moisés en Números 11:29 dice: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Por qué? Porque generalmente el espíritu tomaba a los profetas, tomaba a ciertas personas, generalmente al liderazgo, pero no a todo el pueblo de Israel. Entonces Moisés dice estas palabras: anhelaba que todo el pueblo fuese lleno del Espíritu Santo, fuese poseído por el Espíritu Santo, por el poder de Dios. Ahora, ¿significa esto que los creyentes del Antiguo Testamento no tenían al Espíritu Santo? El Antiguo Testamento nunca hace referencia al Espíritu Santo morando dentro de los creyentes. En el Antiguo Testamento vemos que la morada de Dios era siempre externa, en el tabernáculo, luego en el templo, pero nunca dentro de los creyentes. Por eso en Ezequiel 36, 25 al 27 se anuncia de que un día llegaría esa morada del Espíritu Santo en los corazones de todo el pueblo, de los hijos de Dios. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Vemos otras profecías al respecto de esto también en el profeta Joel, en el profeta Jeremías, y el cumplimiento de estas profecías las vemos en la persona de Jesucristo y luego en el Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles. Bueno, vamos a ver ahora la obra del Espíritu Santo en el cristiano. Todo empieza en Pentecostés con la promesa de Cristo de que derramaría el Espíritu Santo sobre nosotros. En Hechos 2, 1 al 4 vemos cómo hay un grupo de discípulos que están esperando la venida del Espíritu, esa promesa, y eso es lo que ocurre. Y fijaros lo que dice en Hechos 2, 17, precisamente lo que profetizó el profeta Joel.
Ahora el Espíritu no iba a ser algo exclusivo y temporal para algunas personas concretas, sino que iba a ser para todo el pueblo de Dios, para todos los escogidos de Dios, nacidos de nuevo. Hechos 2:17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Desde ese momento el Espíritu Santo viene a hacer morada en los corazones de cada hijo de Dios. Es el Espíritu Santo el que regenera, el que da el nuevo nacimiento en los corazones, y sin él es imposible nacer de nuevo. Tener al Espíritu, hermanos, es garantía de que somos hijos de Dios, de que somos escogidos, de que hemos nacido de nuevo y hemos sido unidos a Cristo de ahí y para siempre. Amén. Y por tanto que somos salvos. Dice en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, nosotros éramos muertos espirituales. Y gracias al Espíritu Santo que nos dio vida, pudimos nacer de nuevo y ser adoptados como hijos de Dios. Amén. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos la capacidad de regenerarnos a nosotros mismos. Nosotros no tenemos la capacidad de nacer de nuevo. Solamente lo puede hacer Dios en nuestras vidas por medio de su Espíritu. Por lo tanto, hermanos, esto es muy importante que lo tengamos claro. Y bueno, respecto a cómo ocurre esa regeneración, ese nuevo nacimiento, lo estaremos tocando más adelante cuando hablemos en el área de la soteriología, la doctrina de la salvación. Cómo ocurre la salvación, cómo opera la salvación Dios en nuestras vidas. Pero una vez que hemos sido regenerados, la obra del Espíritu no se termina, sino que continúa. Él nos santifica, Él nos da seguridad de que pertenecemos a Dios, porque hay momentos en los que viene la duda a nuestras vidas. Él nos guía para vivir en sabiduría, tomar buenas decisiones, nos enseña, nos dirige, nos da directrices, nos une como cuerpo de Cristo en amor, nos da poder para servir a la iglesia, para servir al mundo, nos ayuda en la oración, etcétera, etcétera. Hermanos, todo eso hace el Espíritu en nuestras vidas. Jesús dijo en una ocasión: sin mí no podéis hacer nada. Alejados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, y lo que está diciendo, sin el Espíritu Santo sois incapaces de llevar a cabo cualquier fruto espiritual, ningún tipo de fruto, sin la dependencia total del Espíritu Santo. Primero, sin haber sido regenerados, y por supuesto sin la dependencia total del Espíritu Santo. Cuando se nos es dado el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos regenera y viene a morar dentro de nuestras vidas, desde ese mismo momento, hermanos, tenemos todo cuanto necesitamos para vivir la vida cristiana. Se nos ha sido dado todo, se nos ha sido dado el Espíritu de Dios en nuestras vidas para poder producir esos frutos espirituales y vivir para la gloria de Dios, el propósito por el cual tú y yo, hermanos, fuimos creados. Obviamente esto no puede llevarnos a pensar de que si lo tenemos todo con el Espíritu no necesitamos la iglesia. No, la iglesia es un instrumento del Espíritu para nuestra santificación, para equiparnos para la obra del ministerio. Nos bendecimos y nos edificamos mutuamente en amor. Hemos sido unidos en Cristo como un cuerpo para edificarnos mutuamente, y la iglesia es ese instrumento del Espíritu Santo para nuestro crecimiento. Así que cuando decimos que Cristo nos ha dado en el Espíritu Santo todo lo que necesitamos, en eso incluimos a la iglesia, en eso incluimos a nuestros hermanos. Amén. Bueno, una de las actividades principales del Espíritu Santo, como bien indica su nombre, Espíritu Santo, es, por supuesto, santificarnos, como hemos dicho. ¿Qué es santificarnos? Limpiarnos de pecado. Es transformarnos a la semejanza de Cristo. Y el proceso de esa obra de transformación es lo que el Nuevo Testamento describe como santificación. La regeneración, hermanos, es el nuevo nacimiento. La santificación se refiere al crecimiento en vivir de forma obediente a Dios, a su palabra, constantemente en obediencia hasta el final de nuestros días, creciendo en obediencia, creciendo en transformación. Eso es la santificación, y todo para la gloria de Dios. Ahora bien, es muy importante, hermanos, que tengamos algo claro, bien claro,
y es el hecho de que para nosotros es imposible ser santos si el Espíritu Santo no obra en nosotros. Lo mismo que sucede con la salvación, hermanos, ocurre con la santificación. Sin el Espíritu Santo, hermanos, nosotros no podemos crecer en santidad. Nuestra santificación es una obra del Espíritu, es una obra divina, es el fruto del Espíritu Santo. Hermanos, dice en 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esto no significa, hermanos, que nosotros no tengamos que hacer nada, que no tengamos que esforzarnos. No, la Escritura nos enseña que nosotros tenemos que ser responsables, que nosotros tenemos que poner de nuestra parte y que el Espíritu Santo va a utilizar ese esfuerzo para producir en nosotros esa obra de santificación. Fíjate lo que le dice Pedro también aquí en esta epístola. En 2 de Pedro 1, 4 al 9, en la Nueva Traducción Viviente dice: y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo. Ahí está, nuestra responsabilidad. Tenemos que esforzarnos al máximo. Dice, por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión. ¿De qué? De excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal, el afecto fraternal con amor por todos. Dice el 8, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Y ahora tú te preguntarás, Josué, ¿cómo nosotros nos esforzamos al máximo? ¿Qué tenemos que hacer? Nuestra responsabilidad es santificarnos. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, las Escrituras nos enseñan que a través de las disciplinas espirituales, la oración, la meditación, estudio de la palabra, el ayuno y otras disciplinas espirituales que hay, hermanos, que hacen que nosotros nos expongamos a Dios. Es decir, nosotros no podemos hacer nada, pero nos exponemos a aquel que lo puede hacer todo en nosotros. Me gusta mucho la ilustración que utiliza el pastor Nicolás Tranchini. En ese libro que os recomendé, que espero que estéis haciendo, ese devocional Un año de cambios, él expresa de esta manera. Cuando nosotros queremos broncear nuestra piel, ¿qué hacemos? Pues salimos al sol y nos paramos delante del sol. ¿Para qué? Para que nuestra piel se vaya bronceando. Ok, pues de la misma manera las disciplinas espirituales, ¿qué hacen? Que nosotros nos expongamos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, y entonces el Espíritu insufle vida espiritual en nosotros y nos transforme. Nosotros no tenemos la capacidad, pero nosotros sí tenemos la responsabilidad y nos hemos esforzado disciplinándonos, espiritualmente con esas disciplinas que nos muestra la palabra, como nos enseña la Escritura, ejercítate para la piedad. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo obre a través de esas disciplinas en nuestras vidas. Y el resultado es la transformación, una vida llena de fruto para la gloria de Dios. Y hermanos, hay un llamado en las Escrituras a constantemente ser llenos del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y está escrito en el griego de una manera que es un mandato, es un llamado a que seamos llenos en imperativo. La exégesis de la palabra llenura indica que es algo constante, que debemos procurar constantemente estar siendo llenos del Espíritu Santo. Y hermanos, aquí quiero hacer un aclaratorio, una indicación, porque a veces tenemos confusión acerca de qué es eso de ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, ser llenos del Espíritu no se caracteriza por ser una experiencia mística, emocional, un trance. No, la vida llena del Espíritu, hermanos, se caracteriza por ser una en la que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, produciendo
Este fruto que vemos aquí en Gálatas 5, 22 al 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y a más evidencia, hermanos, de este fruto en nuestras vidas, pues más evidencia de que estamos siendo llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu nos lleva a darle más gloria a Dios con nuestras vidas. Ese es el propósito de que seamos llenos. Y todo lo que no persiga ese propósito, por muy espectacular y bonito que sea y que suene, no se le puede llamar llenura del Espíritu. Estar lleno del Espíritu, hermanos, es estar lleno de la presencia de Dios, lo cual nos va a llevar a sentir lo que Dios siente, a pensar como Dios piensa, desear lo que Dios desea, hacer lo que Dios quiere que hagamos, hablar a través de su poder, orar y ministrar y servir en el poder de Dios. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo en los cristianos es traer seguridad de que pertenecemos a Dios. Fijaros lo que dice en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, ¿cómo hace esto el Espíritu? Bueno, derrama el amor de Dios en nuestros corazones, trayendo esa seguridad de que somos amados por Dios, de que hemos sido escogidos. Nos lleva a clamar Abba Padre, a dirigirnos a nuestro Padre Celestial como ese Padre verdadero que es para nosotros. Y esto es la mayor garantía de seguridad de que somos suyos, de seguridad de que somos salvos. Hermanos, cuando el Espíritu Santo te muestra esto a través de experiencias en tu corazón, de forma espiritual, emocional, por ejemplo, como un padre cuando tiene un hijo pequeño y van caminando juntos de la mano, ¿qué experiencia es para el hijo cuando el padre se detiene un momento, lo coge en brazos y le abraza y le dice que le ama? Hermanos, esa experiencia emocional que el hijo siente le da seguridad del amor del padre. Pues de una manera parecida, de una manera similar, es lo que a veces nosotros sentimos por medio del Espíritu Santo. Hay momentos en los que el Espíritu nos manifiesta cuando entramos en la presencia de Dios, en la intimidad, cuando bogamos mar adentro, y el Espíritu nos manifiesta ese amor del Padre de una manera especial. Obviamente no podemos quedarnos con esta forma subjetiva, estas experiencias subjetivas, para tener seguridad de nuestra salvación. No, tenemos que también ver lo que dice Dios en su palabra, tener claramente una confianza plena en la obra consumada de Cristo en la cruz, pagando por mis pecados, tener una clara conciencia de que soy pecador y necesito un Salvador, y ese único Salvador es Cristo, y la evidencia de una fe genuina luego, que se muestra obviamente en frutos dignos de arrepentimiento, verdaderos frutos dignos de arrepentimiento. No quiero ahondar sobre este tema, pero sí te recomiendo un par de predicaciones que están en nuestro canal de YouTube. Una de ellas se llama Examinaos a vosotros mismos, que una vez compartí en la congregación, y también de un hermano de la congregación que se titula Un verdadero israelita. Ambas predicaciones te pueden ser muy útiles para tener claro si realmente eres un hijo de Dios, tener seguridad de salvación. Y dicho esto, puede haber momentos en la vida de un cristiano en los que vengan las dudas, en los que nos asalten dudas, en los que uno no esté consciente de la presencia del Espíritu, pero tenemos que tener claro, como dice la palabra, de que Él ha prometido nunca dejarnos ni abandonarnos, y que seremos suyos hasta el final, y que perseveraremos gracias a Él hasta el final, hasta que nos lleve a la gloria. Amén. Otra de las obras que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es que nos guía, nos dirige, nos enseña. Voy a leer un par de textos, dice en Juan 16, 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Fijaros, dice en el 13, Él os guiará a toda la verdad. En 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Ahora bien, ¿cómo debemos entender esa guía del Espíritu Santo? Bueno, en primer lugar, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente principal de sabiduría, es la misma palabra de Dios. Ahí nos enseña cómo debemos vivir. Y hermanos, esta es la espada del Espíritu. El Espíritu Santo nos va a revelar lo que está escrito en la palabra, nos va a hacer entender, nos va a ministrar a nuestro corazón para revelarnos la voluntad de Dios. Y también en ciertos momentos nos va a traer porciones de las Escrituras que nos van a fortalecer, que nos van a dar sabiduría, que nos van a dar directrices, dirección, va a traer convicción de pecado también por medio de las Escrituras. Amén. Y debemos poner nuestras inclinaciones frente a las Escrituras, porque a veces sentimos cosas en nuestros corazones, tenemos que pasarlos por el filtro de la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nunca va a contradecir lo que está aquí. Nunca va a hacer algo contrario a lo que dice la palabra de Dios, lo que dicen las Escrituras. Si entra en conflicto con la Biblia, entonces deséchalo porque no proviene de Dios, no proviene del Espíritu Santo, tiene que ser ignorado. Amén. El Espíritu Santo nos va a dar sabiduría para tomar decisiones a través de su palabra, pero también nos va a dar claras indicaciones en nuestros corazones y advertencias en ciertos momentos, o nos va a hablar de algo que puede ocurrir o que se avecina. Y hermanos, esto es bíblico, lo encontramos en las Escrituras en numerosas ocasiones. Sí, el Espíritu Santo a veces de una manera especial ministra en nuestros corazones, nos da direcciones, nos indica cosas. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de esto. Hechos 16:6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia a Pablo y a un grupo de discípulos. El Espíritu Santo les prohíbe que fueran a cierto lugar, en este caso Frigia y la provincia de Galacia. ¿A qué? A predicar la palabra. No era el momento. Luego más adelante sí que lo hacen, pero en ese momento no era lo que el Espíritu Santo quería. Así que les fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Pues posiblemente con un sentir claro que puso en sus corazones. Hechos 8, 26 al 29 dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Entendemos, por supuesto, de que el Espíritu habla en su corazón claramente a Felipe. Él entiende que es el Espíritu y que le dice: acércate a esa persona. Hechos 10, 19 al 20 dice: mientras Pedro pensaba en una visión que tuvo, le dijo el Espíritu. Nuevamente, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Aquí tenemos una dirección del Espíritu, una indicación de algo que Pedro tenía que hacer. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Otra vez el Espíritu Santo poniendo un sentir en los corazones, una indicación, una guía. Marcos 1:12 vemos cómo el Espíritu impulsó a Cristo al desierto para ser tentado por Satanás. Le impulsó a Cristo al desierto, lo llevó al desierto. Aquí una dirección. Aquí vemos cómo el Espíritu guía a Cristo hacia el desierto porque algo tenía que ocurrir ahí. Por supuesto, hermanos, hay muchos más ejemplos en las Escrituras que podía haber usado, pero quería dejar amplia constancia de que esto sucede, que el Espíritu Santo ministra en nuestros corazones, dándonos guía, dirección, indicaciones, advertencias. El problema es que a veces es difícil distinguir, o se nos hace a veces difícil distinguir, cuando somos nosotros y cuando es el Espíritu Santo. A veces confundimos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, con la voz del Espíritu. Tenemos que aprender a discernir. Tenemos que evaluar si realmente es el Espíritu o somos nosotros. Bueno, una muy buena manera de discernir es a través de la confirmación. Dice la Escritura que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Dios, por ejemplo, nos ha dado líderes, nos ha dado pastores para que consultemos, para que expongamos inquietudes, para que expongamos las cosas que están pasando en nuestras vidas y que ellos también nos puedan traer sabiduría de parte de Dios a través de su palabra y del sentir que el Espíritu Santo también ponga en sus corazones. Y hermanos,
esto, hermanos, confirma a veces o nos hace ver las cosas de otra manera que no las veíamos. Y a veces pues puede sacar a la luz de que realmente no es el Espíritu Santo, sino que somos nosotros en nuestras emociones que nos hemos dejado llevar. Dice en Hechos 20, 22 al 23, en la Nueva Versión Internacional: y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, está hablando Pablo, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. En la Reina Valera dice: el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Es decir, en todas las iglesias a las que iba, todas las ciudades que visitaba, todos le confirmaban que efectivamente allí le esperaban prisiones y sufrimientos en Jerusalén. Así que ahí vemos una confirmación de que el Espíritu Santo estaba ministrando a Pablo con respecto a que tenía que ir a Jerusalén, aunque fuera para sufrir y para ser encarcelado. El Espíritu Santo, hermanos, también, y con esto terminamos aquí, nos da poder y capacita para el servicio y edifica la iglesia. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermanos, la obra del Espíritu Santo no es simplemente para edificación individual, sino para la edificación de la iglesia. El Espíritu Santo, hermanos, trabaja para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo lo hace? Básicamente a través de estas 4 cosas que vemos aquí en esta diapositiva. El Espíritu levanta líderes dentro de la iglesia para guiar a su pueblo. En segundo lugar, trae unidad y amor dentro de la iglesia. En tercer lugar, fortalece y alienta a la iglesia. Y en cuarto lugar, da dones para edificación de todo el cuerpo de Cristo. Precisamente, como hemos dicho, en la próxima lección estaremos hablando acerca de estos dones que el Espíritu Santo da. Concretamente estaremos viendo las 2 posturas que hay: cesacionismo, continuismo. Y haremos unos últimos apuntes con referencia al Espíritu Santo para luego pasar ya la semana siguiente a el área de la soteriología. En 2 clases vamos a cerrar esta área de la doctrina del Espíritu Santo, neumatología. Así que, sin más, que Dios os bendiga.